habitante aguerrido de Marinilla, me invitaron acá a grabar un capítulo sobre mí. Ya no sé si fue buena idea venir, pero bueno, el caso es que soy historiador, me dedico actualmente a temas culturales desde el municipio de Marinilla y pues acá estoy, a ver qué pasa. Yo soy Virgilio Chacón Duque y este es mi rincón. Hombre, Virgilio, ¿qué más, hombre? ¿Cómo va todo? Aquí como Dios me trajo al mundo, hermano. Ah, pero bacano. Te quería preguntar cómo... A ver, ¿quién es Virgilio? Porque de hecho, creo que muchas veces nos vimos así como por la calle o de pronto nos encontramos en algunos eventos artísticos que hacíamos, pero la verdad no te conocía muy bien. Apenas hace poco que nos volvimos como a encontrar y me contaste un poco sobre eso. Contame. Me parece que te dijera, es que en ese tiempo, o sea, estamos hablando de unos 10, 15 años atrás y bueno, la cosa ha cambiado un poquito. Porque en ese tiempo digamos que yo era más bien un chirrete en la calle, ¿sí? Y todavía un poquito a ratos, ya siendo funcionario público me calmé, pero la cosa no ha cambiado mucho. Ah, sos funcionario público. Sí, disfuncionario más bien a veces, pero sí me dedico a promocionar la cultura y demás temas. ¿En qué área te...? Pero hermano, yo soy historiador. Imagínate, yo no me preguntes cómo terminé ahí, pero... No, esa es una buena pregunta. ¿Cómo llegó ahí siendo un chirrete? Es una buena pregunta para mí también, porque... No, pero es que la universidad también propició que fuera un chirrete. Eso no... Así la universidad pública. Pero, digamos que me encargo mucho de temas de conservación patrimonial y también pues investigación. Investigación es un poquito enfocada en ciertas cosas. Pero ¿cómo llegaste a la historia, pues, a la carrera? Mírate, hombre, que yo cuando tenía por ahí unos 15 o 16 años, yo siempre quise estudiarme música. Bueno, con el tiempo se da cuenta que lo que no es para uno, no es para uno, bueno, o sea, sí toqué mucho con bandas que en la escena aquí del rock y toda la cosa, pero no, con el tiempo me di cuenta que yo creo que hay gente que tiene un talento nato. Y yo siempre, desde muy chiquito había explotado la escritura y me había gustado mucho leer huevonadas. Yo tenía un fetiche tremendo con las guerras mundiales. Creo que es muy normal entre historiadores tener un fetiche con las guerras mundiales. Ahorita me dio por querer saber por qué cada esquina por la que uno cruza tiene un proceso de conformación, ¿sí o qué? Entonces no vi una gran oportunidad ahí en la historia de reconciliarme un poquito con un odio muy profundo que le tengo a la humanidad. En realidad lo acabé fue reafirmando. Entonces... ¿Seguís odiándola? Ay, sí, pues aquí estamos. Como le digo, estoy acá como Dios me trajo al mundo, hermano, en contra de mi voluntad. Pero te gustaba escribir, entonces ¿por qué no te fuiste por otro lado más bien? Por el lado de la literatura. Me sí, parecía... o por la escritura, no sé, guiones para teatro. Pues sabes que sí, es otra vaina, pero creo que por ese lado podría meterme algún día, sino que siento que me falta todavía un poco para hacer eso. A mí me gusta mucho escribir literatura. De hecho, por ahí tengo un blogcito en el que suelo escribir microcuentos. ¿Pero un blog qué? O sea, esos de preescolar. Es un blog de internet. Es un blog de esos de internet, pues un WordPress que tengo desde hace unos años y en el que me ha dado ya como por hacer cierta apertura ante que es interesante que la gente lo lea a uno porque empiezan a hacerle a uno ver cosas también que uno mismo no ve en su propia escritura. Eso es muy, muy interesante. Sino que por el lado de la literatura a veces no sé si lo malinterpreté y con el tiempo creo que sí, uno pues tiende a cambiar de opinión y es que como que la literatura me pareció a veces muy fantasiosa, muy real. Y ahí me gustaba más la crudeza así tipo Nietzsche y demás, crudeza que luego abandoné también para irme a la fantasía porque pues, no hay mejor mundo que el de uno. Porque el mundo es una gonorrea, sinceramente, entonces no hay mejor mundo que el de uno. Ah, pero qué sí, bacano. Y teatro, yo creo que alguna vez nos vimos fue en teatro. Sí, yo llegué a hacer teatro hace más o menos unos 15 años. ¿Y no te gustó? Sí me gustó, sino que perdí el año en el colegio y me sacaron. Y nunca volví. Pero siempre estuve como muy empapado del tema de la oferta cultural, el tema de la movida cultural en general, siempre me ha interesado bastante. He tenido una opinión bastante contraria en cuanto a la forma de hacer teatro de aquí, aunque me gusta, ¿cierto? Sino que, bueno, sin ofender a nadie, obviamente siempre me ha parecido que el teatro de acá es como muy simplecito, es como muy tirado a la comedia.
Sí, no, se dejaron de lado los grandes dramas y cuando pretenden ser grandes dramas muy profundos terminan siendo comedias. O sea, siempre tiene que ir al chiste porque si no, no vende. Y eso no habla de la gente que hace el teatro, sino del público al que se le ofrece el teatro. Entonces, Pero hablas como de quién, de Marinilla o de Antioquia. No, en general de... O Colombia. En general, más bien en general. O sea, ahorita digamos que no hay una representación muy real de grandes obras dramáticas si no tienen un chiste. O sea, siempre tienen que tener un chiste. ¿Me hago entender para dónde va la cosa? Sí, sí, sí. Sé que es una idea puede sonar un poco idiota a ratos, puede sonar un poquito petulante a ratos, pero digamos que volver humor los grandes dramas clásicos de la literatura como tal y de las vivencias que han sido plasmadas en la dramaturgia me parece un poco burdo, me parece un poco muy de la plebe. Sé que suena una mierda, pero sí, simplemente es una visión muy personal de eso. Sin embargo, me gusta mucho cómo lo hacen también. Bueno, entonces, o sea, te perdiste el año en el colegio, te sacaron de teatro. Y me echaron del colegio. Lo echaron del colegio. Entonces, ¿cómo inició siendo historiador? Pues metiéndose a la carrera. ¿Cómo fue que inició? No, yo empecé ¿Ya viste a que caminar. escribías un poquito? No, toda ¿Te la gusta vida. la crudeza? Toda la vida lo que tengo por ahí son escritos regados. Pero esa inspiración, entonces, ¿cuál sería? La pesadumbre de la cotidianidad. Esa ha sido siempre el principal, digamos que el punto de inicio de todo texto siempre ha sido la pesadumbre y el hastío de la cotidianidad. Eso fue lo que te hizo ir a estudiar historia, Más o menos. a indagar. Sí, a ver cuál toda era esa la situación. huevonada, básicamente. Yo dije, ¿cuál es la huevonada? Me puse a estudiar historia. Pasé a la de Antioquia y me agarré con la de Antioquia más de una vez también. Y hasta que por fin salí y me dejaron ir. Y aquí estoy. ¿Hace cuánto terminaste la Hace no historia? mucho, hace poco más de un año. Ah, Hace poco más de un año, y no que yo estuve en esa universidad mucho tiempo. Pero bueno, la universidad pública tiene sus vainas, ¿sí? Okay, igual, no sé, la gente se afana muchas veces por salir y termina no aprendiendo mucho. Mejor cógela con calmita. entonces la formación en la educación fue más bien larguita. Sí, y con algunos descansos, Y ya lo laboral va muy, pues está muy nuevo. No muchos, yo ya un rato trabajando en ese sector, pero pues lo que es acá en Marinilla sí, yo poco. Muy poco. ¿Y Unos entonces, en qué 4 otras o partes 5 entonces meses. estabas trabajando como de... Yo era contratista en otros municipios. Y también con el cuento de la historia. Sí, temas investigativos. La última vez que salí como a hacer trabajo de campo me fui a torear paracos en San Luis, en una escuela que esta gente estaba... Es una vereda que se llama El Olivo. Y en El Olivo hubo un azote de violencia, ni el hijo de puta en los 80. Entonces la gente lo que hizo fue que se abrió, pero la gente está retornando. Esas familias están retornando y encontraron un archivo de una profesora que era muy famosa y me fui a investigar ese archivo para entrar allá, que tropel, hermano, porque le pedían a uno que documento de identidad para entrar a una vereda. Y uno pregunta, ¿pero quién? No, una gente. Y uno dice como, Ay, una gente. No, Bueno, puta, imagínate. una gente, listo. Pero no, una experiencia bastante... O sea, ir a ese tipo de sitios a hacer... De pronto no si lo cogen a veces y le dicen, vea, no se vaya a meter con esto, o nosotros sabemos usted qué viene a hacer y si usted pasa de la raya esto, pero pues, No tuviste dificultad pues uno como sabe con qué es el lo que va a cuento. hacer. O sea, si uno sabe qué es lo que va a hacer y si uno no tiene la doble intención que ha tenido gente de ir a meter la nariz donde no le incumbe, pues uno no tiene por qué salir incompleto del sitio. Y lo que investigaste allá, pues, ¿qué encontraste con ese tipo de cosas? Pues lo que pasa es que era un archivo como tal de la vereda. ¿Sí o qué? El Olivo fue un punto muy patente del desarrollo de San Luis como municipio. Porque por allá era la ruta principal y por allá entraba todo lo que era mercancía. Todo lo que era tecnología, teléfonos, televisores, radios, todo eso entró por ese lado. ¿Por San Luis? ¿Acá a Antioquia o no, al oriente? a San Luis. Ah, a San Luis. O sea, la conformación del casco urbano de San Luis es muy posterior a la conformación de su zona rural. Y el Olivo fue un punto por el cual pasaron, digamos, los grandes hitos del desarrollo que aún hoy permanecen allá en la zona central de San Luis y que la violencia le hizo caer en un declive y obviamente pues la construcción de la autopista Medellín-Bogotá hizo que decayera mucho y que quedara aislada y a merced de la voluntad de algunos señores que es mejor no mencionar, ¿sí o qué? Sí, claro. No sé.
Esa historia ha sido muy dura para nosotros los para nosotros no tanto, pero para los del oriente, algunos municipios sí ha sido muy jodida. Y lograste ahí como publicar algún artículo, alguna cosa después de esa investigación. Tengo ¿o no? un buen informe, lo que pasa es que eso se hizo con una corporación de Medellín que se llama Conciudadanía. Y esa corporación estaba haciendo un trabajo que, según recuerdo el nombre de un proyecto macro que se hizo, creo que con USAID o con alguna corporación de algún país desarrollado. No puedes levantar recursos por ese lado. Ellos tienen por ahí un informe grande sobre todo eso. O sea, la publicación ya no me competía a mí, yo les cedí los derechos. De hecho, casi no cobré nada por eso, porque quería hacerlo. Hiciste la investigación y simplemente lo soltaste. Sí, yo hice un rastreo. Yo lo que hice fue como le hice un peritaje a lo que había ya documental hablando y paré de contar, me devolví. Bueno, hay una cosa que sí quiero como indagar un poquito más desde lo tuyo, que incluso ese día que como que volvimos a encontrarnos, nos llamó mucho la atención, no solamente a mí, sino también a Cristian, el parcero que está grabando esto aquí, lo de los cementerios, huevón, que incluso ese día dijimos, ve, yo tengo una historia que me contaron que para inaugurar el cementerio del corregimiento de Granada Santa Ana prestaron un muerto, pidieron prestado un muerto, entonces pensamos que era una mierda, pues. Un bulo, pero sí, son cadáveres de alquiler, de hecho es muy común, eso es muy común. ¿Pero qué quieres saber sobre eso exactamente? Pues la investigación que has hecho como bueno, sobre pues, los cementerios a nivel Latinoamérica, de Colombia. Digamos que eso es un asunto macro, también por el hecho de que es lo mismo que pasa con lo que le decía ahorita más tempranito de la historia, yo creo que es que todo tiene un proceso de consolidación. Y lo mismo ha pasado con la cultura funeraria. La cultura funeraria tiene un proceso de consolidación que se ha dado particularmente en cada sitio donde está ahorita, como lo conocemos ahorita. Entonces uno va a un cementerio y uno no está visitando solamente tumbas, uno lo que está visitando es un compendio de toda una cultura funeraria que se ha ido gestando a través de diferentes cosas. De factores como la guerra, factores como las pestes y la legislación sanitaria posterior a esas pestes, pues que el ser humano solo aprende a base del trauma y ese tipo de cosas. Por ejemplo, el cementerio de Marinilla puede ser tranquilamente el cementerio más viejo de esta región. De hecho, el cementerio de Marinilla es más viejo que el cementerio Museo San Pedro, que la gente lo considera muy antiguo y sí lo es, también es muy viejo, pero el cementerio de Marinilla es más viejo. El de Medellín, donde hacían eventos. Todavía, dentro de poquito hay una de esas noches de luna que se van a hacer recorridos y a hacer relatos sobre los monumentos, porque esa es la diferencia con el San Pedro. El San Pedro es un cementerio monumental. Estos no, estos son simplemente camposantos, sitios de depósito, enterramiento e inhumación. Pero ¿qué pasa con el San Pedro? Que es que el San Pedro, por ejemplo, el San Pedro fue concebido, en la placa que uno lee en la entrada del San Pedro, ese San Pedro fue concebido como un cementerio para la élite, directamente para la élite, en los que ellos declaran que todo esto quedará para la posteridad, y claro, uno va y mira en la familia Uribe Ángel, esos monumentos tan hijueputas, y por ejemplo está la Caja Fuerte, hay un mausoleo que es como una caja fuerte y es del señor que fundó los almacenes Ley. Puta, y tiene una inscripción que en este momento no recuerdo, pero es una inscripción, sí, muy burguesita, hablando también desde ese sentido ya espiritual, del que no le hace falta un culo, y que dice que no es necesario, que para qué tener tanto, yo no sé qué, si a la final el cucho está enterrado en una caja fuerte. ¿Sí me entiende? Entonces a eso me refiero con todo ese compendio de la cultura funeraria, que es que la gente, los seres humanos somos en general seres de representaciones, y a través, digamos que algo que escribí una vez por un artículo para el Marinillo fue que las tumbas, contrario a lo que decía Ismael Rivera, las tumbas no son para los muertos, las tumbas son para los vivos. Que los muertos, las tumbas son para nosotros tener donde visitarlos o donde tener una suerte de comunicación con ellos hasta el momento en el que tengamos que alcanzarlos, pues, sí, o que por decirlo de alguna forma. Entonces sí, ya para no entrar en los ladrillos de la historia del cementerio de Marinilla, el caso es que sí, por ese lado va más o menos ese tema investigativo. Pero eso fue lo que te hizo también como salir a hacer las otras investigaciones a nivel nacional y fuera del país. ¿Okay? Pues eso fue el impulso, eso fue un primer impulso, pero no, digamos que el gusto por ese tipo de lugares viene desde que me he sentido un poquito rodeado. Pues todo el mundo lo está, digo, que rodeados por la muerte a toda hora, pero
pero yo por motivos pues familiares, tengo unos hermanos fallecidos por una enfermedad y etcétera, me he sentido un poquito cercano a eso, por haber crecido también en un barrio periférico que me dio y me quitó muchos parderitos y toda la cosa, eso ¿De dónde me sos llevó vos como acá? Acá en Marinilla, pues si sos Marinillo, Sí, ¿no? yo nací en La Ceja, Salvea, según la cédula, pero yo toda la vida he vivido acá, yo soy Marinillo. Marinillo. Ay, güey, puta. Y ahora entonces, ¿qué se viene pues para Virgilio, más o menos? Por ejemplo. Mano, yo no sé, acá estoy a la de Dios, le cuento. Pues yo hoy vine acá, sí, o que me habían invitado, pues y acá estoy. No les sabría decir, es una pregunta muy difícil. Como decía Sí. Diomedes, no sé Ernesto. Pero sabiendo sé. que hay como esa inquietud por lo del indagar más sobre la muerte, sobre los cementerios, no hay como Hay una vaina. Llevo un ya como objetivo de salir más a buscar. Pero es que llevo como un año trabajándole eso y ya no es tan necesario salir. Yo no salí es por gusto, por dar el paseo. Porque yo creo que el último cementerio que visité así grande, viejo, fue el Presbítero Maestro de Lima. En Perú. En Perú, sí. De puta cosa tan grande, hermano. Me pasaron un par de experiencias peculiares allá. Pero más allá de eso, yo creo que eso me da como aventura a otras cosas. Ahorita llevo como un año pasadito trabajándole al tema del transhumanismo y la posmodernidad. Cuando hablamos de transhumanismo, estamos hablando de una vida a través de la máquina. ¿De la qué? De la máquina. Y digamos que un ejemplo muy claro de eso, y que pudimos evidenciarlo hace un par de años, son las unidades de cuidado intensivo. Porque la ciencia empezó desde cierto punto a ver la muerte como un enemigo a vencer y no como una consecuencia de la única variable obligatoria que tiene el ser humano, que es el tiempo. ¿Sí o qué? Claro. Esforzando a esa idea de aferrarse a la vida orgánica, la gente, pues la ciencia más que todo ha gestado un montón de mecanismos a través de los cuales negar la muerte del ser humano, alargarle la vida como de lugar. Y eso se va a ver mucho más marcado en el futuro próximo. Pero ya de por sí vemos una dependencia tecnológica tremenda y eso es muy interesante. Sí, de hecho, mira, eso cuando los inducen a un coma. El coma inducido, todo lo que es la indagación interna del cuerpo, las resonancias magnéticas, que ya no son tan novedosas, pero sigue siendo una vaina impresionante. Solo las radiografías ya de por sí son una vaina impresionante. Y bueno, otra cosa, que la gente vive paranoica con la vacuna, por ejemplo. Uh-huh. Cuando apareció la pandemia del H1N1, a nadie le importa dónde venía la vacuna, pero ahorita con el COVID, con el exceso de información que tenemos, todo el mundo se volvió experto en vacunas. Ah, sí. Pero por ahí va la cosa, que nos iban a rastrear, que yo no sé qué, hermano. Usted no necesita que le implanten un chip para que lo rastreen, usted ya lo compró. Usted ya lo compró, usted lo carga en el bolsillo todo el tiempo. Y aquí pues, no es sino que hablemos usted y yo algún producto acá y en un ratico nos empieza a salir aquí que si necesitamos eso que está en promoción. Que queremos ir a visitar cementerios. Eso, tal vez, porque el necroturismo se ha vuelto muy popular en los últimos años, de hecho. Necroturismo. Necroturismo, sí. Contá un poquito sobre eso. Pues que es eso sí no básicamente salir a visitar tumbas. Ya. Por ejemplo, si usted se va para Grecia a ver una necrópolis, que es el término necro, ¿sí o qué? Pues usted está haciendo necroturismo, bueno, usted está yendo a ver algo que ya no es. Pero ahí están los monumentos que representan lo que eso es ahora. Que lo que es ahora es lo que ya no es, o sea, que es lo que fue antes, que no era nada tampoco. Es un necroturismo. Si usted sale, que yo lo he hecho, salir del país nomás con fines de visitar cosas muertas, pues es necroturismo, simplemente. Si nos vamos de aquí, por ejemplo, armamos un parche para ir a conocer, qué sé yo, el cementerio de Guarani. Eso es necroturismo. Pero entonces tocaría hacerlo en el día, ¿o qué? Porque de hecho, pues, o por lo menos en estos pueblos, vos ingresar al cementerio en la noche, eso es pecado, pues. Es pecado, sí. Preferiblemente en el día, sí, a menos que tenga permiso, pues preferiblemente sí en el día. Además es que por lo general los barrios donde hay cementerios suelen ser un poquito peligrosos. Hay otras ánimas que esas no te van a asustar, te van a atracar. Esas sí te asustan. Sí, un poquito, de verdad. Que le pega una puñalada a uno de gratis, ¿no? Que por tacaño. ¿Y ese movimiento vos cómo lo ves en el Oriente, por ejemplo, o en Antioquia o en Colombia? Ese movimiento pues como de indagar frente a esos temas. Se mueve. Se mueve. De la muerte acá en el... Hay personas, por ejemplo, hay otro cementerio muy interesante acá en el Oriente que es el del Retiro. El del Retiro tiene
un ethos muy interesante porque son como casitas. Entonces vos vas y caminas por el cementerio del Retiro, los mausoleos son como casitas con su acera, con su techo, con su cielo raso, con su baldosita. A un pesebre, pues. Algo así, un necropesebre, llamémoslo. Vamos a inventárnoslo acá. Pero así con eso y así en todas partes. De hecho, hay una red de investigadores a nivel nacional y a nivel iberoamericano que nos encargamos como de esos temas, que siempre se está haciendo como un compendio de información nueva que salga para tratar de interconectar toda esa dinámica de la cultura funeraria que se ha gestado acá y cómo es hoy. O sea, el objetivo de eso principalmente es como analizar mucho la idiosincrasia de los pueblos, porque de la manera en que las personas se relacionan con sus muertos dice mucho de cómo conciben su vida y su propia muerte también. Y ese, por ejemplo, se me viene aquí algo, y es, ahora que ha cambiado tanto el Retiro, que ya no son su gente, sino que de hecho casi que los guarceños han sido desplazados de ahí, de su casco cercano urbano. Eso no ha hecho que cambie el cementerio, sigue siendo igual como la tradición, no sé si se puede decir tradición de... Pues digamos que para las familias que han permanecido allá, quizás sí, pero es que digamos que también los cementerios están un poquito mandados a recoger. El San Lorenzo de Medellín, por ejemplo, que lo que queda de él son solamente las bóvedas vacías, es una prueba muy irónica de que los cementerios también se mueren. Y en general este tipo de cementerios como el que tenemos acá y tal, eso está al borde de la extinción. Que de hecho era una parte que estuvo destruida mucho tiempo. Toda la parte antigua del bloque sur, sí, eso se cayó, ahí está la cicatriz, ahí uno pasa y la ve mocha. Pero es que la gente ya prefiere ser enterrada distinto, o ahorita tienen pues como la idea de que quiero que mis cenizas las esparzan en el mar y todo ese tipo de vainas, y bueno, y hay otras neoformas de inhumación que la gente está cogiendo como una tendencia muy constante. Entonces normalmente las cenicitas en la casa, o una cripta privada de la familia en alguna finca o en alguna casa grande de algún adinerado de la familia. Entonces los cementerios normalmente son pocos los nuevos integrantes que reciben ahora. Bueno, ¿y cuál es ese rincón para Virgilio cuando se siente como frustrado, triste, no sé, ese rincón, como esa parte guardada donde te proteges? Es muy curioso porque en esas circunstancias prefiero estar desprotegido. Ay, sí, no quiere ningún rincón, no quiere ningún rincón. No, donde sea, donde caiga, donde... ¿Cómo es que dice mi mamá? Estoy enseñado a morirme en cualquier parte. Sí, donde aterriza el globo. Donde Sí, aterriza el globo, básicamente eso puede ser cualquier parte. Y terminó en lugares muy interesantes así, pero sí. Pero la última vez que vine acá también, que fue el rincón. ese fue el rincón de esa noche. Ah, interesante. Y acá llegué y de acá salí y así cualquier día, en cualquier parte. Y en cualquier momento. O sea, Y en cualquier momento. Y ahora que hay formitas, yo digo, ya se me voy para la autopista, el primer bus que pase me sirve. Me voy. Uy, y al otro día vuelvo. Y ah, así. bueno, bacano. Hombre, Argiro, muchas gracias. Argiro, sí, después. Argiro es otro invitado que vamos a traer más adelante, entonces me estoy adelantando. Echar el nombre, Virgilio, no, además ese nombre, pues, de puta nombre. Estos días hablábamos de que ya naciste viejito. Sí, ese nombre es de viejito. El curioso caso de Benjamin Button, tengo yo, me voy a volver más joven cuando esté más viejito. Sí. Yo sé que sí. Nació y lo envejecieron con el nombre y después estudia historia, entonces... Sí, no, todo... Ahí va la vaina. Todo cuadra. Más de una vez me echaron los perros así, claro que yo tenía alma de viejito. Ah, no, pues eso sí, no. Pues, ¿cómo así? Bueno, así son. Virgilio, no, agradecerte por tenerte acá en este programa, El Rincón, un espacio que pretende mostrar varios personajes de la región, no solamente del oriente antioqueño, sino también quizás a nivel departamental, que nos cuenten sus historias, pero así conversadito. Y ese tema nos parecía bien interesante como tenerlo acá, que además la gente le tiene mucho miedo a hablar de la muerte y los cementerios son como una vaina que no se puede tocar, que susto, no vaya por allá, pero ya nos queda claro las ánimas, las que nos asustan, cuáles son. Y aprovecho a invitar a que nos sigan en las redes, las programaciones que vamos a tener
constantemente a la casa Cordes desde el fin de semana. Y no, hermano, esperemos que más adelante nos volvamos a encontrar para que nos contes muchas más historias. Bueno, muchas gracias por invitarme, qué honor, la verdad. Y agradecerle a Ruralín y a él. Siempre me olvida, güey. Yo siempre la cago ahí. Safari. Hay que agradecerle a Safari que es el canal de Ruralín y se está moviendo, o sea, nos están viendo en muchos municipios del oriente antioqueño, entonces bacano que todos los televidentes conozcan estas historias. Genial. Gracias, hermano. Ahora sí el pico, ¿no? Hola,